El objetivo es explicar la función de los seres vivos y sus componentes. Nos preocupan en especial las características del cuerpo humano y obviamente que nos capacita para percibir nuestro entorno y demás, ¿no? Después entramos a esto de qué es la fisiología, que trata de obviamente explicar las funciones del cuerpo humano en su conjunto. Después entramos a la célula comunidad viva, ¿ok? Es un órgano obviamente con muchos cambios, cada célula está especializada en alguna función y tenemos de 75 a 100 billones de células, cada organismo, algunos más, algunos otros menos. Hay variantes obviamente por el tamaño, ¿verdad? Hay personas más grandes, más pequeñas y esto ocasiona pues esas variaciones, ¿no? Entonces, estas células tenemos de varios tipos y cada uno de estos tipos de células se coordinan entre sí para formar a lo que es un individuo, ¿sale? Entonces tenemos células nerviosas, células hepáticas, células musculares, células intestinales, células sanguíneas y un montón de células más, ¿ok? Por mencionar algunas. Y todas en conjunto obviamente forman a lo que es el individuo. Después hablamos de la célula comunidad viva. En este caso habíamos comentado que tenían 3 funciones específicas y una más que habíamos agregado, pero las más importantes eran 3, ¿ok? Entonces estas funciones las hacen todas las células. Uno, en todas ellas el oxígeno se combina con los productos del metabolismo de la grasa, principalmente los hidratos de carbono, las proteínas, para poder liberar la energía necesaria para mantener las funciones. 2, prácticamente todas las células tienen la capacidad de reproducirse y siempre que se destruyen las células, las que quedan se regeneran para poder restaurar el cupo, ¿sale? Y 3, las células están bañadas en un líquido cuya composición se regula con precisión y les expliqué los espacios celulares. Hablamos de estas 3 características que comparten todas las células, ya sea de cualquier tipo, ya sea célula hepática, célula nerviosa, célula sanguínea, célula intestinal o célula muscular. Todas estas células y todas las células del organismo competen o comparten estas 3 características especiales, ¿ok? Y dentro de esta tercera, que todas están bañadas en líquido extracelular, cuya composición se regula con precisión, empezamos a hablar de los espacios celulares. Y les presenté esta imagen, en donde había varios espacios: espacio intersticial, espacio intracelular, espacio intravascular y demás, ¿no? Y después hablamos que cada uno de esos espacios iba a estar lleno de líquido, cuya composición también determinamos, ¿no? Aquí el líquido intracelular, el líquido intersticial, el líquido intravascular, ¿ok? Dentro del líquido extracelular íbamos a tener este líquido intersticial, que es todo lo que está entre las células, líquido intravascular, que es lo que está en el interior de los vasos, y de estos dos iba a componer el líquido extracelular. Y aparte, en otra división iba a estar el líquido intracelular, ¿ok? Posterior a eso les puse esta imagen que era la misma analogía, ¿verdad? Aquí están las células, líquido intracelular, este es el intersticio, todo esto de acá, líquido intersticial, y obviamente lo que está aquí es el líquido intravascular, ¿ok? Posterior a eso les hablé de la teoría de Starling o Stirling, cómo pasaba una arteria a convertirse en una vénula, y realmente no están obviamente divididas, sino están anastomosadas y están juntas, y esto se hace por el siguiente mecanismos de filtración. En este caso teníamos varias presiones. La primera presión que vimos acá, ¿sale? Habíamos comentado que íbamos a tener presión hidrostática, ¿sale? La presión hidrostática era una presión generalmente causada o generada por un órgano que era el corazón. Se lo voy a poner acá. Presión hidrostática, ¿sale? La presión hidrostática estaba generada por el corazón, ¿ok? Y luego tenemos otra presión que era la presión oncótica, oncos derivado de proteína, y en este caso la generaba una proteína que se denominaba albúmina, ¿sale? Entonces la presión hidrostática la genera el corazón. En cuanto a la presión hidrostática, generalmente la presión hidrostática es una presión positiva que genera filtración, ¿ok? Hace que los líquidos salgan de los vasos sanguíneos. La presión oncótica está generada por una proteína que se llama albúmina, y esa albúmina es una proteína bastante grande que se encuentra en el interior de los vasos y que, a excepción de esta o a diferencia de esta, no causa filtración hacia afuera, sino causa reabsorción. Por lo tanto, es una presión de índole
negativa, ¿sale? La albúmina jamás sale de los vasos sanguíneos, permanece acá adentro porque está muy grande, es una proteína muy grande de alto peso molecular, aquí la tenemos y funciona como un imán de líquidos. Nunca sale de los vasos sanguíneos, pero funciona como un imán de líquidos. Ok, entonces en ambos lados teníamos ambas presiones. Teníamos de este lado, del lado izquierdo, del lado arterial, presión hidrostática. ¿Ok? Tenemos presión hidrostática. Dentro de la presión hidrostática de este lado, como están las arterias, estas arterias están más cerca de ¿quién? Del corazón. Por lo tanto, aquí la presión hidrostática tenía un valor de 35 milímetros de mercurio. Del lado venoso, como está más lejos, está más alejado, íbamos a perder presión hidrostática. Y aquí la presión hidrostática, en este caso, iba a ser de 18 milímetros de mercurio. ¿Ok? La presión oncótica, como las proteínas jamás salen de los vasos y los vasos están anastomosados, o sea, juntos. En este caso, la presión oncótica siempre iba a ser estable, iba a ser de 25 milímetros de mercurio y del lado venoso también iba a ser de 25 milímetros de mercurio. ¿Ok? En este caso, aquí vamos a tener una diferencia de presiones 35 y 25, o sea que 35 era lo que salía y 25 era lo que ingresaba. Obviamente es mayor la presión hidrostática, por lo tanto aquí tenemos una filtración, ¿ok? Con una diferencia de presiones de más 10, ¿ok? Por lo tanto la sangre obviamente salía, por una más sangre de los líquidos salía. Después de este lado, obviamente la presión hidrostática desciende por la distancia a la que hay, la oncótica se permanece constante y en este caso tenemos una diferencia de presiones de menos 7. ¿Por qué menos 7? Acuérdense que la presión oncótica que es negativa. Por lo tanto va a haber una reabsorción y en este caso vamos a reabsorber con esta presión, menos 7 milímetros de mercurio. Esto hace que los líquidos salgan y obviamente del otro lado los líquidos se vuelven a reabsorber por esta diferencia de presiones, ¿ok? Más adelante, conforme avancemos en las clases, vamos a ver que aquí se queda un excedente de líquido. Ese líquido se va a través de los linfáticos, pero eso ya lo vamos más adelante, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Presiones de filtración y demás. ¿No hay ninguna pregunta? No. Entonces, esos líquidos, como decía la diapositiva anterior, se regulan con bastante precisión. Y precisamente hablando de precisión y de regulación de todos esos elementos, en nuestro organismo tenemos varios mecanismos que nos van a generar equilibrio, o en este caso a lo que nosotros en fisiología le denominamos homeostasis. Por lo tanto, posterior a esta diapositiva, si no me equivoco, vimos mecanismos homeostáticos, ¿ok? A ver, sí. Mecanismos homeostáticos de los principales sistemas funcionales, no les hablé de Da Vinci y demás, ¿no? Que en este caso, ¿cuántos teníamos? Teníamos 6 principales y yo les agregué un séptimo. Con que se aprendan los 6, no hay ningún problema, ¿ok? Lo dejamos en los 6 que vienen en las diapositivas. El séptimo ya es como para darle un plus, exactamente, pero los que deben aprender bien son estos 6, ¿sale? Entonces, para mantener esa homeostasis o ese equilibrio en el organismo necesitamos de estos elementos. 1. Transporte de líquido extracelular y sistema de mezclas, que lo realiza el aparato circulatorio. 2. Origen de los nutrientes en el líquido extracelular. Aparato respiratorio, el oxígeno y el dióxido de carbono. Recordemos, más que nada el oxígeno es un nutriente, el dióxido de carbono es desecho, pero sí se considera dentro de nutrientes, ¿sale? Aparato digestivo, el hígado que procesa todo esto, hace que se reabsorban y demás. También que se procesen todos estos nutrientes, y el sistema musculoesquelético, obviamente para llevar esos alimentos a la boca y para también transportarlos, ¿ok? Muy bien, luego tenemos 3, eliminación de productos finales metabólicos, el aparato respiratorio, pero ahora ya no con el oxígeno, sino con el dióxido de carbono. El hígado, obviamente, les comenté que era el laboratorio del organismo, y los riñones, ¿verdad? El ciclo de la urea, la degradación proteica que al final de cuentas se le genera en creatinina. En urea, perdón. Todas las proteínas se degeneran en urea, o es un producto final, como la basura. Muy bien, entonces todas las proteínas tienen un ciclo de caducidad, un tiempo de vida medio. Cuando las proteínas expiran o llegan a su fecha de caducidad, se degeneran por medio del ciclo bioquímico de la urea hasta, obviamente, extraer urea y otros compuestos a nivel renal, ¿ok? Luego tenemos la regulación de las funciones corporales, que en este caso va a ser por 2 elementos muy importantes.
el sistema nervioso simpático, parasimpático y los sistemas hormonales, que eran como mensajeros o chismosos, ¿se acuerdan que les dije? Incluso vimos la cuestión hormonal y demás. Protección del cuerpo, por dos, el sistema inmunitario, que es el más importante, y el sistema tegumentario, que es la piel, que funge como barrera. Y la reproducción, pues obviamente los gametos masculino y femenino, que se encargan del aparato o de la cuestión reproductiva. Y aquí teníamos por qué eran importantes estos sistemas funcionales, porque estos sistemas se combinaban para generar, obviamente, sistemas más complejos. Y estos sistemas más complejos se combinaban para formar a un individuo, ¿sale? Entonces, poco a poco, esto se iba aumentando de complejidad. Ahí tenemos a los pulmones, tenemos al intestino y tenemos a los riñones, ¿no? Uno es con el aporte y la eliminación de distintas sustancias, oxígeno y dióxido de carbono, la absorción de nutrientes y obviamente aquellos que filtran la sangre y tiran esos desechos de las proteínas, ¿no? Que al final de cuentas son el amoníaco y la urea. Muy bien, entonces... Luego vimos, ¿verdad?, sistemas de control del organismo. Dentro de los sistemas de control habíamos comentado que teníamos varios sistemas genéticos y sistemas de control que actúan dentro de los órganos para interacciones entre órganos. El sistema genético, pues obviamente toda la información para todas las proteínas, para todos los procesos, viene la información genética, ¿ok? Entonces, en esos dos gametos, masculino y femenino, viene toda la información o todas las instrucciones para construir a un individuo, ¿ok? En este caso, posterior a esto, que son los más importantes en los sistemas de control, los genéticos, tenemos a sistemas de control que actúan dentro de los órganos para controlar interacciones entre órganos, ¿sale? Entonces, el siguiente sistema de información ya no es ese sistema para construir individuos, sino es las instrucciones de cómo se va a comportar cada órgano. ¿Sabes qué? Tu pulmón vas a absorber oxígeno y vas a excretar dióxido de carbono. Tu riñón te vas a encargar de la filtración sanguínea. El hígado se va a encargar de una infinidad de procesos, ¿no? Por lo tanto, son sistemas de control dentro de los propios órganos. ¿Cómo cuáles? Concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en el sistema extracelular, sistema nervioso y el aparato respiratorio y sistema endocrino y el riñón. Mencionando algunos. Hay muchísimos, pero son de algunos de los más habituales, ¿ok? Muy bien, y después de esto vimos cuál era la importancia de mantener un equilibrio tan estricto en estas cuestiones, que el líquido extracelular se regula con precisión, gracias al sistema de filtración de la ley de la teoría de Stark, que es la filtración de la presión hidrostática y presión oncótica, que ahí influyen otras cuestiones que más adelante pues las vamos a ver. La bomba linfática también influye ahí, influye también la presión coloidosmótica de los líquidos del plasma y demás. Hay muchos factores, pero entre los básicos y principales para su nivel pues están estos nada más, que es la presión hidrostática y la presión oncótica. Y después les puse esta tabla. Esta tabla venían los valores obviamente más habituales dentro de lo que lo vamos a manejar. Me comentaba aquí el día el doctor que si esta tabla tenían valores reales, porque no se manejaban así. Y yo le comenté que estos valores no eran del cuerpo, sino eran del líquido extracelular, ¿ok? Por eso es que variaban. Es muy distinto la oximetría en sangre a la oximetría que manejamos en el líquido extracelular. Y pues aquí no tiene gran meollo el asunto. Las unidades se miden presiones en milímetros de mercurio, obviamente unidades de peso en milimoles por litro, y en algunos casos en miligramos por decilitro, porque las cuestiones son bastante pequeñas, temperatura en grados centígrados y obviamente acidez o basicidad en pH. Tenemos promedio de valores normales, tenemos intervalo normal y tenemos límite no mortal aproximado. Y se los comenté que se lo tenían que aprender de memoria. ¿Hace cuánto? Casi un mes, ¿verdad? Muy bien, entonces para este momento ya debe estar al 100. Muy bien, luego comentamos esto, que esos sistemas de control tenían dos tipos de controles, una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. Negativa, que era un estímulo en una dirección, y el otro era completamente en la dirección opuesta, ¿ok? Aumentaba la temperatura y entonces ¿qué tenía que hacer el cuerpo? Bajar la temperatura, ¿ok? Aumentaba obviamente la presión, ¿qué tenía que hacer el cuerpo? Disminuir la presión. O sea, es un mecanismo obviamente de retroalimentación negativa, un estímulo en el sentido contrario. Y luego tenemos a la retroalimentación positiva, es un estímulo pero en la misma dirección, ¿ok? Entonces, si tuviéramos fiebre, esa fiebre nos ocasionaría más fiebre, por decirlo así. Si fuera así, obviamente no es así.
Esto creo que pusimos un ejemplo en cuanto al sangrado. ¿Se acuerdan? Que pusimos a sangrar a una persona y obviamente disminuía la presión, y para compensar esa disminución de presión el corazón bombeaba más rápido y eso hacía que se perdiera más sangre. Entonces un sistema de retroalimentación positivo. La mayor cantidad de sistemas de retroalimentación, que son de retroalimentación negativa o positiva. Negativa. El 89-90% de los sistemas son de retroalimentación negativa. ¿Ok? Después hablamos de la composición celular. Dentro de la composición celular ya nos enfocamos en la célula como tal. En este caso les dije el porcentaje de agua, los electrolitos que tenía, los pregunté, también se los pedí que se los aprendieran, ¿verdad? El calcio, magnesio, fosfato, sulfato, sodio, cloro y calcio. Proteínas de 10 a 20%, lípidos 2%, hidratos de carbono del 1 al 3%. ¿Sale? Entonces, la materia seca es todo esto de acá, materia agua, materia húmeda, esto de acá, ¿sale? Entonces solamente del 30 o del 25 al 30% es de materia seca, ¿ok? Entonces nosotros no es que estemos gorditos, sino que estamos, ¿qué? Llenitos de agua, ¿no? Muy bien, entonces 25% de su peso, si pesan 100, en lugar de pesar 100, pues harían 25 a 30 kilos realmente de materia seca, ¿no? Muy bien, entonces después hablamos de los organelos de la célula, ¿sale? Hablamos de la membrana celular, hablamos del retículo endoplasmático, hablamos del Golgi, hablamos de los lisosomas, hablamos un poquito de las mitocondrias, quedó pendiente esta clase, que todavía la tenemos pendiente, orgánulos del citoplasma y el núcleo. Empezamos con la membrana. La membrana celular estaba formada por una gran cantidad de fosfolípidos, acomodados obviamente o compuestos por colesterol y también obviamente fosfolípidos, una fracción lipídica y otros lípidos con fósforo adheridos a esas pequeñas colitas, ¿no? Después habíamos comentado que tenían dos capas, ¿verdad? De hecho, era como un sándwich, una capa superior y una capa inferior, y dentro de esas capas íbamos a encontrar varios tipos de proteínas, dentro de las cuales tenemos a las proteínas integrales, ¿verdad? También conocidas como proteínas globulares, integrales porque atravesaban toda la membrana. También teníamos proteínas de canal o proteínas de transporte, que son estas de acá. Teníamos proteínas periféricas, también teníamos proteínas con glucosa que se llamaban glucoproteínas. También teníamos alfa hélice, que eran también proteínas integrales, pero de otra índole. Y después comentamos que estos hidratos de carbono que teníamos acá, los glucolípidos y las glucoproteínas, y también estas proteínas integrales con glucosa adheridas a sus membranas, iban a formar lo que se llamaba glucocáliz. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ese glucocáliz iba a tener 4 funciones muy importantes. Todas esas hidratos de carbono, ¿sale? Los hidratos de carbono en la superficie externa de la célula, tienen varias funciones, pero dentro de ellas 4 principales. 1, tienen una carga negativa, por lo tanto repelen a otras cargas o a otras moléculas con cargas negativas. 2, el glucocáliz de las células puede unirse al de otras y por lo tanto las células se unirán entre sí, pueden pegarse, ¿ok? 3, parte de los hidratos de carbono actúa como receptores para la unión de hormonas, ¿ok? Una de ellas, que les expliqué ese día, ¿cuál fue? ¿La qué? La insulina, ¿no? Por eso les expliqué, ¿se acuerdan que les dije? La insulina, el GLUT4, ¿verdad? El receptor de insulina, la insulina y demás. 4. Algunas estructuras de los hidratos de carbono participan en reacciones inmunitarias, las inmunoglobulinas, o sea, los anticuerpos, ¿ok? Les hablé también un poquito de los anticuerpos. Después nos pasamos al retículo endoplasmático. Les dije cómo se formaban las proteínas, que eran formadas por estos niños que le llamábamos ribosomas, que tenían una unidad grande, una unidad pequeña. No me acuerdo si les dije peso. No, creo que no les dije peso. No les dije datos, ¿verdad? Que pesaban las unidades. Ok. En este caso teníamos el ARN de transferencia, el ARN mensajero. Como los leía, emparejaba las bases y iba pegando aminoácidos. Generalmente estos ribosomas se encontraban en la parte externa de la membrana del retículo endoplasmático. Y tenemos 2 porciones, una porción rugosa y una porción lisa. En la porción rugosa generalmente, como tienen ribosomas, van a producir proteínas. Y en la porción tubular, ¿sale? O en el liso, iban a producirse principalmente lípidos, ¿ok? Muy bien. Dentro de todo esto, habíamos comentado que aquí estaba el retículo endoplasmático, la construcción de proteínas y lo demás, pues también se los comenté, ¿no?
A granular, obviamente no hay ribosomas, y al no haber ribosomas no hay producción proteica. Después hablamos del aparato de Golgi, que el aparato de Golgi era un aparato ocupado para darles los últimos toques a esas proteínas, ¿ok? Esos últimos toques en cuanto a la cuestión de, ¿cómo se llama? Cómo se iba a comportar esa proteína, cómo se iba a plegar, ¿ok? Ya los últimos toques como que para ya excretarlas o sacarlas. También les hablé de un sistema de transporte por medio de vesículas, ¿se acuerdan? Un sistema de transporte por medio de vesículas muy similar a la pinocitosis. De hecho, es prácticamente igual a la pinocitosis, ¿ok? Es pinocitosis y exocitosis. Después hablaremos de eso. También aquí, en el aparato de Golgi, estos formaban unas bolitas muy destructivas que eran como el estomaguito de la célula que los desprendía el aparato de Golgi y se llamaban lisosomas, ¿ok? Esos lisosomas en su interior tenían enzimas hidrolíticas o enzimas digestivas también, y obviamente cuando encapsulaban otra molécula en el interior, la iban a degradar a sus componentes principales, ya fuera una bacteria, ya fuera algún otro elemento, para poder aprovechar los aminoácidos o las proteínas de los mismos. Entonces es como si fuera el estómago de la célula. Están recubiertos por una membrana, obviamente, que tiene protegidas a todas esas enzimas hidrolíticas en su interior. Por lo tanto, si alguno de estos llegara a reventar, pues sería bastante nocivo para la célula, ya que se liberarían todas esas enzimas hidrolíticas, ¿ok? Después hablamos de la mitocondria, ¿verdad? Que tiene una matriz, que tiene una membrana interna, una membrana externa. En la matriz hay gran contenido de potasio y demás. No abundamos mucho en el tema, precisamente porque vamos a tener una clase específica de esto, del ATP, porque ya es más bioquímica que fisio, pero sí nos interesa, ¿no? No hablamos tanto de ello, pero sí nos fuimos a la cuestión del citoplasma, ¿no? El citoplasma tenía una función estructural, o sea que tenía todos los organitos en su lugar, no permitía que todos estuvieran abajo, sino que fungía como un órgano de sostén para todos los demás, ¿ok? Otra función que tenía es que permitía la comunicación entre órganos, el movimiento de sustancias y demás, ¿no? Luego hablamos de el núcleo, que contiene toda la información genética, ¿verdad? Hablamos que tenemos un nucleolo con la información prácticamente comprimida como en un zip, que esta iba a estar protegida por algo que se llamaba cromatina, y también que esa cromatina iba a tener una membrana nuclear externa, ¿ok? Y que esa membrana nuclear externa iba a ser parte de otro organelo. ¿Cuál iba a ser esa parte de otro organelo? ¿No? El retículo endoplasmático, ¿sale? Rugoso. ¿Por qué lo tendríamos que tener más cerca? Aquí está. ¿Por qué está tan cerquita? Porque comparte más rápido. Exactamente, para que pase más rápido el ADN y se puedan sintetizar proteínas, ¿ok? Después les comenté el tamaño celular, ¿verdad? ¿Qué tamaño tiene un virus pequeño? ¿Qué tamaño tiene un virus grande? ¿Qué tamaño tiene una riqueza? ¿Qué tamaño tiene una bacteria? ¿Y qué tamaño tiene una célula? ¿No? Entonces realmente la cuestión de tamaños pues va bastante grande, ¿no? 15 nanómetros, 150 nanómetros, 350 nanómetros y de 5 a 10 micrómetros, ¿ok? ¿Cuánto es un nanómetro, doctores? Se los dije, creo, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 9. Exactamente, 1 por 10 a la menos 9. ¿Y un micrómetro? 1 por 10 a la menos 6. Menos 6. 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 9. Entonces la diferencia es bastante grande, ¿no? Una es una millonésima parte de un metro. De un metro, exactamente. Y la otra es una 100 millonésima parte de un metro. Muy bien. En este caso, sistemas funcionales de la célula, vimos cosas que hacía la célula. Ingestión por la célula, síntesis de estructuras celulares a través del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi, extracción de la energía y los nutrientes a través de las mitocondrias y locomoción y movimientos ciliares y amebianos de la célula. ¿Se acuerdan o no? Que creo que se me había pasado y lo regresamos un día, ¿no? A checarlo. Ingestión por la célula, dos tipos, pinocitosis y fagocitosis. Pinocitosis es como si la célula tomara agüita, y fagocitosis es como si la célula comiera una hamburguesa de triple carne, ¿no? Muy bien, en este caso es la ingestión por pequeños glóbulos y lleva a cabo por medio de diversos receptores y diversas proteínas contráctiles, dentro de ellas receptores específicos para las moléculas que están en una pequeña hendidura, como en un porito de la célula, ¿no? Entonces,
En ese purito de la célula hay receptores para lo que quiera comer o lo que se le antoje comer. Cuando llega, por ejemplo, esas proteínas que son las azules, se pegan en los receptores y los receptores empiezan a hacer andar un mecanismo para poder ingresarla al interior. Y tenemos unas proteínas que se llaman aquí actina y miosina, que en su momento les dije que eran proteínas ¿qué? Contráctiles. ¿Se acuerdan o no? Sí. Son proteínas contráctiles y les comenté más adelante, los vamos a conocer. Entonces vean, aquí hay actina y miosina, ¿sale? Son filamentos así como los vimos, por lo tanto, la actina y la miosina, ¿qué van a hacer? Van a cerrarse. Por lo tanto, salud, doctora. Van a cerrar esta vesícula y en la parte inferior, quien forma realmente esto son las clatrinas, ¿ok? Entonces tenemos las clatrinas, a los extremos tenemos a la actina y la miosina. Realmente quien cierra la vesícula es la actina y la miosina, y quien rodea esa vesícula son unas proteínas que se llaman clatrinas, ¿ok? Y la fagocitosis, pues obviamente es mediada por receptores, y dentro de la fagocitosis, pues es la ingestión prácticamente de células de tejido en degeneración, o sea, tejido muerto, o otras células o bacterias, ¿no? Y después les mostré una imagen de cómo se realizaba la digestión por medio de lisosomas y la endocitosis o la pinocitosis. Aquí tenemos los receptores, ¿verdad? Tenemos los receptores, ingresan o ingieren la pequeña vesícula. Después los lisosomas con enzimas hidrolíticas se combinan con esta vesícula pinocítica y van a formar una vesícula digestiva. Esa vesícula digestiva obviamente va a generar los elementos que nos van a servir de aquellos que no se van a excretar, como un proceso de pinocitosis pero en reversa, ¿ok? Ahora en lugar de ingerir la vamos a excretar. Aquí la actina y la miosina se separan, al separarse las clatrinas otra vez vuelven a extenderse y liberan el contenido. Ay, nos jugaron malos. Muy bien, después tenemos los cuatámeros, la cuestión de transporte por el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso, ¿sale? Que iba a ser por medio de vesículas de transporte que iban a llamarse cuatámeros. ¿Ok? Los famosos cuatámeros que eran como pinocitosis, estas vesículas iban a ser desprendidas por acá, se fusionaban a este nivel y obviamente después el Golgi les iba a dar sus últimos acabados y después las iba a excretar. Creo que les hablé de la mucina, si no mal recuerdo, y de otros elementos acá. Muy bien, ¿dudas hasta acá? ¿Preguntas? Muy bien, después vimos la producción de energía por la célula, les expliqué este esquema que la glucosa se iba a transformar en ácido pirúvico, después iba a hacer una descarboxilación del piruvato para convertirlo en acetilcoenzima A y el acetilcoenzima A iba a entrar al Krebs. Iban a entrar 36 ADPs y iban a salir 36 ATPs, ¿ok? Y en este caso, obviamente, iba a ingresar oxígeno para poder ingresar el mecanismo oxidativo del Krebs y se iba a excretar dióxido de carbono. Como resultado de este metabolismo íbamos a tener el dióxido de carbono y agua. ¿Cuánta agua cada 24 horas? Se los dije, creo. 125 mililitros. 125 mililitros de agua metabólica son los que obtenemos por ese tipo de filtración. Muy bien, de filtración, de construcción por medio de la ruta metabólica. Y de acá nos pasamos a músculo, ¿no? El músculo, pues creo que ya está más fresco, ¿no? Bien, doctores, pues sería todo. Nos vemos el día de mañana.